Hola, soy Juano y esto es Para Nada Normal. Lo que estás por ver es un compilado de nuestros informes de mujeres narco que no te podés perder. Además, material extra. Dale, vamos. Siempre nos contaron que el narco es un mundo de hombres. Nos hablaron del Chapo, de Escobar, de los hermanos Arellano. Pero detrás, al lado y muchas veces por encima de ellos, existieron mujeres que no solo apretaron el gatillo, sino que movieron los hilos de imperios millonarios. En Para Nada Normal hemos investigado a fondo a las verdaderas patronas. Desde la madrina que le enseñó a matar a Pablo Escobar hasta Narcomami, que lleva 20 años invisible manejando las finanzas. Hoy abrimos el expediente completo de las reinas del narco. Prepárate, porque la realidad supera a cualquier serie de ficción. A la vista de todo el mundo, era una mujer de edad avanzada, común y corriente, que hacía las compras en el centro de Medellín, en Colombia. Salía de una carnicería con bolsas, y lo que parecía anticipar la tarde normal de una jubilada, se truncó de golpe. En la calle, dos hombres aguardaban junto a una motocicleta en marcha. En cuanto la mujer estuvo cerca, uno de ellos desenfundó un arma y disparó. Sin más preámbulos. Todos los transeúntes comenzaron a gritar y se echaron al suelo, pero ninguno de ellos era de interés para los sicarios. Solo ella. La mujer cayó desplomada, y los primeros que fueron a auxiliarla, en cuanto los asesinos huyeron, se sintieron conmovidos. ¿Cómo alguien podía matar así a una pobre anciana? Pero quien se desangraba en la acera era en realidad mucho más que eso. Ya con 69 años, algunos aún podrían reconocer en ella los característicos rasgos de Griselda Blanco, la reina de la cocaína, la madrina de Lampa. ¿Cómo llegó a trepar a lo más alto del crimen organizado? ¿Por qué se dice que su vida estuvo siempre marcada por la violencia? ¿Qué la hizo destacarse como una mujer ruda en un ambiente totalmente dominado por hombres? ¿Cómo fue el ascenso y la caída de una de las mayores narcos que ha conocido la historia? Descubrámoslo en lo más insólito de Griselda Blanco. Griselda estuvo lejos de nacer en cuna de oro. Más bien, todo lo contrario. Nació en el infierno mismo de un mundo marginal, donde a los niños ni siquiera se les permitía hacerlo por mucho tiempo. Su fecha de nacimiento fue un 15 de febrero de 1943 en Cartagena, aunque otros afirman que en realidad nació en Santa Marta. Lo cierto es que a temprana edad se mudó junto a su madre a Medellín, donde forjaría su oscura leyenda. Eran tiempos sumamente duros en Colombia, tanto que esos años serían conocidos como la violencia. En ese periodo histórico que abarcó desde la década del 20 hasta los 60, las disputas políticas entre liberales y conservadores no se limitaban al ámbito de los debates del Senado o las discusiones institucionales. Rápidamente se habían volcado a las calles y se traducían en constantes asesinatos, masacres y atentados. Nadie parecía estar completamente a salvo de la muerte que se extendía por las ciudades, pero en el caso de Griselda, aquellos peligros parecían un chiste al lado de lo que debía vivir en su propia casa. Su madre había decidido volver a formar pareja con un hombre que las había recibido en una vivienda de la marginal Comuna 13. Y las cosas no tardaron en romperse. El padrastro de Griselda abusó de ella varias veces, y aunque la pequeña le contó a su madre, nunca nadie le creyó. Ante esta extrema situación, sumada al creciente abandono que sentía, Griselda comenzó a acercarse a las pandillas de niños delincuentes de su barrio. Así fue que tras un temprano despertar delictivo, empezó a escalar en la improvisada estructura del crimen juvenil. En poco tiempo, logró quedar a cargo de un grupo de chicos que se dedicaban a robar carteras. Sin embargo, aquello la aburrió. Con una personalidad ambiciosa, Griselda pronto quiso probar algo más peligroso y redituable: los secuestros. En paralelo a la edad de 14 años,
su madre se cansó de ella y los problemas que supuestamente le acarreaba. Lo cierto era que también le molestaba que Griselda le dijera una y otra vez que su pareja era un abusador. Finalmente la echó de la casa y Griselda quedó a su suerte. Por entonces ya se dedicaba de lleno al delito. En una fecha que nunca quedó del todo clara, se dice que organizó el secuestro de un niño y al no obtener el dinero que esperaba por su rescate, ordenó asesinarlo. Aquella anécdota oscura y escabrosa quedaría para siempre pegada a la historia de Griselda, entre la realidad y la leyenda. No por nada, se trataba de la primera de muchas muertes que quedaron bajo el ala, de la que se convertiría unos años después en una auténtica cabecilla narco. Cargo que conseguiría a fuerza de eliminar a la competencia y también a varios de sus maridos. En sus años de adolescencia, Griselda conoció el crimen y también el amor, o eso pareció al principio. A su vida llegó un hombre mayor que ella, llamado Carlos Trujillo. El sujeto se dedicaba a la falsificación y el fraude de pasaportes y documentos, lo que fue suficiente para enamorarla. Pero el efecto duró poco. Tuvieron 3 hijos, sí, pero Griselda pronto sintió que Trujillo no le era útil. Lo veía flojo y poco ambicioso, y ella soñaba con llegar muy lejos dentro del mundo criminal. No se sabe exactamente en qué circunstancias, pero Trujillo murió justo cuando Griselda sentía que su vínculo tenía que terminar de una vez por todas. Algunas versiones hablan de una cirrosis que lo fulminó, otras de hepatitis, pero a la luz de cómo se siguieron dando los acontecimientos en la vida privada de Griselda, la realidad puede haber sido muy diferente. Una tercera teoría fue la que le hizo valer el apodo de Viuda Negra. Se dice que después de tener a sus primeros 3 hijos, Hubert, Osvaldo y Dixon, Griselda se hartó de Trujillo y lo echó. Le dijo que si volvía a verlo, lo mataría. Al poco tiempo, el hombre murió. Quizás naturalmente, o quizás no. Ya con Trujillo fuera de juego, Griselda siguió con su vida. Volvió a casarse, esta vez con Alberto Bravo, un nuevo compañero que estuvo a su lado en los años 70, en el momento de apogeo del narcotráfico, y cuando ella ya empezaba a hacerse un nombre pesado dentro del negocio. De hecho, fue con él que la mujer decidió dar un paso clave en su carrera delictiva. Se mudaron, como si de una familia normal se tratase, al epicentro del consumo de estupefacientes, Nueva York. La ciudad de Queens pasó a ser su centro de operaciones, y el paso determinante para que Griselda copara un sector del negocio hasta ese momento inexplorado. Pero con Bravo, su segundo marido, Griselda no pudo tolerar la traición. Él la había llevado en un primer momento a conocer el negocio de las drogas, ya que se dedicaba desde siempre al contrabando. Pero mientras Griselda crecía, él fue quedando al margen. Con el paso de los años, además, comenzaron a llamar la atención de las autoridades norteamericanas y debieron volver a Colombia para escapar de un arresto inmediato. Las cosas habían cambiado y ya Medellín no era un sitio seguro, por lo que fueron a Bogotá. Pero aún faltaban algunos detalles para que Griselda se sintiera completamente tranquila. Debía sacarse de encima a su esposo. Ella estaba convencida de que él la estafaba, le quitaba millones y millones de dólares y, para colmo, la engañaba con otras mujeres. Algunas fuentes dicen que la última y peor traición tuvo lugar en un bar, y Griselda presenció la infidelidad con sus propios ojos. Por eso se estima que planificó eliminarlo. Una noche en las afueras de Bogotá, ella lo esperó en el estacionamiento de una conocida discoteca. Aunque Bravo salió con guardaespaldas, la situación no acobardó a Griselda, que fue directamente a encararlo. Hubo una discusión fuerte y, sin más, ella sacó una pistola oculta en sus botas altas y abrió fuego. Cuando el hombre respondió con un arma larga que siempre llevaba a mano, ya era tarde.
Los guardias tampoco llegaron a reaccionar a tiempo. Griselda mató a la mayoría de disparos en la cara, a Bravo incluido. Ella recibió un tiro en el estómago, pero sobrevivió. Además, había logrado su cometido: deshacerse del hombre que tanto la molestaba. Y como no hay dos sin tres, hubo otra pareja de Griselda Blanco que corrió la misma suerte. Fue Darío Sepúlveda, a quien conoció unos años después de matar a su segundo esposo. Pero en este caso, el elemento clave no fue el dinero o las drogas, sino el hijo que tuvieron en común. Cuando nació, Griselda eligió para él un nombre muy particular: Michael Corleone, como el personaje de Al Pacino en las películas de El Padrino, que se habían estrenado hacía poco tiempo. Ya con ese nombre quedaba claro que Griselda lo estaba marcando como su futuro heredero. Varios de sus hijos mayores estaban inmersos en el negocio y ella era insaciable. Quería fundar un verdadero clan alrededor del narcotráfico, pero se encontró ante una inesperada resistencia. El padre de Michael no estaba de acuerdo. Sin embargo, ¿quién podía decirle que no a Griselda Blanco? Por ese entonces le gustaba que la llamaran la madrina, y al bautizar a su hijo como el protagonista de El Padrino, no estaba haciendo otra cosa que teñir de épica cinematográfica su vida familiar. Sabiendo que no podría enfrentarla directamente, Sepúlveda tomó un camino alternativo para alejar al niño de su madre. Se lo llevó. Corría el año 1983 y Michael tenía apenas 6 años cuando su papá técnicamente lo secuestró, acción que Griselda nunca perdonaría. Lo mandó a seguir por cielo y tierra, hasta que lo localizaron en Medellín. Apenas había cumplido 2 semanas de escape, pero su suerte se había terminado. Sepúlveda fue interceptado por sicarios vestidos de policía. Cuando se dio cuenta del engaño, era demasiado tarde y cayó ultimado por una lluvia de disparos. Todo delante de la atenta mirada de su hijo, que pronto regresó con Griselda. Sepúlveda, legalmente hablando, fue el último. Para cuando Griselda volvió a enamorarse, ya estaba tras las rejas. Antes de conocer el frío de una prisión, Griselda Blanco se convirtió en la mujer más importante del narcotráfico colombiano. Se la reconoció por su acelerado ascenso en las mafias, por ser inteligente y calculadora, y también por tener un talento diferente. Lograba encontrar oportunidades donde otros no las veían. Uno de sus primeros aciertos, en términos de lo que el pujante negocio de las drogas significaba, fue introducir mujeres al circuito de distribución. Hasta los años 70, el contrabando era un mundo solo de hombres, pero ella vino a cambiar las cosas. Con un negocio que estaba mutando a pasos agigantados, insistir en las fórmulas antiguas solo podía llevar al fracaso. Entonces, Griselda, a medida que iba escalando en sus funciones dentro de la organización, empezó a contratar mujeres a las que ella misma entrenaba. Conocía el rubro de palmo a palmo. Había empezado de muy abajo como mula, pero rápidamente se había ganado el respeto de sus jefes. La estrategia era simple. Cuando había chicas en los circuitos de distribución de drogas, era más fácil disipar sospechas y sacar provecho de algunas situaciones. Utilizando artilugios de seducción y escapando a las actitudes que levantaran sospechas, las mujeres que trabajaban bajo el mando de Griselda rápidamente comenzaron a trasladar cargas de narcóticos entre las fronteras. Griselda era buena mentora y también muy hábil para detectar a aquellas personas que tenían pasta para destacar en el mundo narco. Y eso no solo se limitaba a las mujeres, porque a Griselda se le atribuye nada menos que haber descubierto a Pablo Escobar. Del patrón, se dice que pronunció una frase que sería elocuente. Él aseguraba que a la única persona que le había temido en toda su vida era a Griselda Blanco. No se sabe a ciencia cierta si lo dijo realmente, pero no es un secreto, efectivamente,
que Escobar tenía a la madrina en un pedestal. Se habían conocido en los años 70, cuando ambos estaban en Miami y el narcotráfico empezaba a crecer entre Estados Unidos y Colombia. Por entonces, Griselda ya era una líder reconocida y Escobar un joven jalador de carros, como ella misma lo definió. Pero el muchacho se había ido desde Medellín hasta Estados Unidos con el objetivo de entrar en el negocio. Se cree que en algún momento Griselda y Escobar compartieron labores y que ella notó en él el talento y habilidad suficientes para tener un futuro promisorio en aquel mundillo. Sin embargo, sus caminos no tardaron en separarse y desarrollarse en paralelo. Apareció entonces la rivalidad. Ambos querían controlar las mismas rutas comerciales, pero tenían métodos muy diferentes. La situación podría haber escalado hasta niveles de violencia extremos, pero por algún motivo eso nunca pasó. Nunca hubo una guerra declarada de bandas entre la facción de El Patrón y la de la Viuda Negra. Se cree que tenían una cierta admiración y respeto mutuos, aunque deseaban que el otro desapareciera del mapa para poder monopolizar el mercado. Nunca hubo ataques cruzados, sino una suerte de guerra fría dentro de códigos mafiosos. Muchos dicen que él, en efecto, le tenía miedo, que ella estaba muy segura de sí misma, como para echar todo por tierra gastando energía y recursos en desafiarlo. Todo servía, al final del día, para seguir alimentando la imagen de que se trataba de una mujer intocable, incluso para los peces gordos del narco. El desembarco de Griselda Blanco en Miami fue la punta de lanza de lo que acabaría convirtiéndose en una auténtica guerra en las tierras del norte. Y además, la clave para comprender el momento en que ella escaló hasta la cima de la organización. En concreto, llegó a Queens, en Nueva York, en los años 70, pero no lo hizo como una criminal con ganas de comerse al mundo, sino bajo la máscara de una simple madre de familia. De hecho, Griselda aún podía sostener la mímica de un matrimonio normal con su segundo esposo Alberto Bravo. Faltaba mucho para que lo asesinara. Así, Griselda llegó a Norteamérica en el momento mismo en que el consumo de estupefacientes se disparaba, y ella quedaba a cargo de inaugurar las rutas ilegales de comercio, que llevaban marihuana, opioides y finalmente cocaína de Colombia a Estados Unidos. Así su imperio fue creciendo, pero el negocio era tan rentable que no tardaron en aparecer competidores. Para asegurarse el control total del territorio, surgieron los llamados Cocaine Cowboys. No eran otra cosa que una fuerza de choque que se asentó en Miami y tenían el objetivo de asegurar el control absoluto del mercado negro. Con el tiempo, los Cocaine Cowboys se convirtieron en el sello de una época salvaje y elevaron a lo más alto a una de sus líderes, la propia Griselda Blanco. La marca distintiva de estos sicarios, además de su atuendo al estilo de los vaqueros, era que se trasladaban siempre en motocicletas. Defendían un botín demasiado valioso. En su mejor momento, el mercado de la cocaína le significó a Griselda y su familia un flujo de dinero que algunos calculan en $80 millones al mes. Y todo era a fuerza de sangre y fuego. Griselda era una de las mentes maestras detrás de los ataques y masacres que sus asesinos a sueldo empezaron a implementar. En total, la líder narco dio cientos de órdenes para asesinar a distintos competidores y acabaría siendo juzgada por 150 casos concretos, aunque se sospechan más del doble. Pero mucho antes de que la justicia le pusiera fin a sus andanzas, supo aprovechar su poder. Griselda vivía entre lujos y excentridades, convencida de que era intocable. Para el año 1975, las autoridades estadounidenses ya estaban decididas a terminar con su maratónica carrera criminal. Así, Griselda debió dejar atrás a sus siniestros cowboys y volver a Colombia. Quien hasta ese momento había sido su marido y socio,
se convirtió en su enemigo y terminó acribillado a tiros como vimos hace un momento. A su vez, Griselda descubrió que en Medellín, el nuevo capo narco en ascenso era Pablo Escobar, aquel jovencito al que había visto dar sus primeros pasos en el negocio. Griselda, entonces, debió reinventarse, pero ya no le quedaba mucho tiempo a favor. El tiempo le jugó en contra a partir de la segunda mitad de los 70. Una vez bajo la lupa de la DEA, Griselda estuvo a punto de ser arrestada, pero escapó a tiempo a sus tierras. Sin embargo, terminó cometiendo un error. En 1980 volvió a Miami y quedó nuevamente expuesta. Para ese entonces, muchas fuentes coinciden en que su reinado estaba de capa caída. Otros líderes habían ocupado su lugar, y ella se encontraba sumida en un consumo desenfrenado de las propias sustancias que la habían hecho millonaria. Sus hijos habían intentado seguir su legado, pero no eran tan hábiles como ella. Ni siquiera el ya mencionado Michael Corleone, con nombre y todo, pudo equipararla. Vivían en una mansión de Orange en California, pero ya no tenían los recursos para pasar desapercibidos o escapar. Así, el 17 de febrero de 1985 fue el principio del fin. Ya muchos de sus colaboradores habían caído ante la ley en los años anteriores y confesaron ante las autoridades federales, cerrando el círculo sobre ella. Primero la condenaron a 15 años de prisión por sus crímenes, pero la justicia realmente quería procesarla por asesinatos, para asegurarse de que obtuviera una pena mayor y sacarla definitivamente del mapa. Mientras la justicia preparaba el caso, ella no perdió el tiempo. Confinada en la prisión de Tallahassee, en Florida, planeó una salida que, de concretarse, hubiese sido monumental. Junto a su nuevo novio, que estaba libre y fue identificado como Charles Cosby, planearon secuestrar nada menos que al hijo de John Fitzgerald Kennedy, expresidente de Estados Unidos, asesinado 2 décadas antes. Cosby llegó a contratar sicarios en Nueva York, pero la DEA le ganó de mano. Cuando los agentes lo arrestaron e interrogaron, Cosby supo que el plan era delirante y su libertad no lo valía. Confesó lo que Blanco estaba tramando y desbarató en una tarde todo lo que ella venía pensando hacía meses. Finalmente, Griselda fue acusada en 1993 por el asesinato de narcotraficantes cubanos y de Johnny Castro, un bebé de 3 años que había quedado en medio del fuego cruzado. Ella decidió aceptar los cargos, pero cuando todo parecía encaminado para confinarla de por vida en una cárcel estadounidense, un tecnicismo la dejó libre. En total estuvo 10 años presa y luego pudo recuperar la libertad. Pero ya nada era igual. No quedaba más que un vago recuerdo de sus tiempos como líder absoluta, que imponía tanto respeto como miedo. Para el año 2004, Griselda Blanco volvió definitivamente a Colombia. Había sido deportada y si quería mantener su libertad, debía mantenerse al margen y nunca regresar a los Estados Unidos. Aunque parezca increíble, la intocable reina de los narcos simplemente agachó la cabeza. No quería volver a la cárcel y el negocio ya se había complejizado demasiado. Aceptó que su tiempo ya había pasado. Increíblemente, Griselda decidió empezar a llevar la vida normal de cualquier persona, aunque con bastante más dinero en el banco para subsistir. Y entonces desapareció del radar. Se convirtió en una mujer más, de mediana edad y con una tranquila y anónima vida en Medellín. Cada cierto tiempo, los medios se preguntaban qué había sido de ella, dónde estaría y si seguiría vinculada al narco. Por entonces, las redes sociales aún no existían con tanta fuerza. Pero a medida que pasó el tiempo, más sitios de internet comenzaron a alimentar el mito de qué estaría haciendo Griselda Blanco. Se la vio públicamente por última vez en el aeropuerto de El Dorado. Y después vino la noticia de su violenta muerte. En la última foto antes del ataque,
difundida por el Departamento de Correcciones de Florida, se la veía avejentada y sin ningún detalle que remitiera a su vida de lujos. Con el pelo canoso recogido, la cara seria y su característico mentón apretado, miraba a cámara sin transmitir que se trataba de aquella mujer que había aterrorizado Miami. Por entonces, estaba a punto de cumplir 70 años, y aquella tarde del 3 de septiembre de 2012, había hecho compras en un típico mercado colombiano. Mientras salía de una tienda, una moto se detuvo a metros de la entrada. A bordo iban 2 hombres, pero solo se bajó el que ocupaba la parte trasera. En cuanto la vio, desenfundó un arma y se acercó. Disparó varias veces ante la incrédula mirada de los demás clientes. Griselda se desplomó sin haber podido prever el ataque. El sicario escapó al instante y la mujer se desangró rápidamente. Una ambulancia la llevó a toda velocidad a la unidad intermedia de Belén, donde intentaron estabilizarla. Sin embargo, los tiros habían sido certeros. Eran los tiros, sin duda, de un profesional. Cuando se supo que Griselda Blanco había sido la mujer asesinada, muchas preguntas se instalaron para no irse nunca más. ¿Quién la mandó a matar? ¿Por qué decidieron terminar con ella si ya no representaba un riesgo? ¿Sus más de 200 crímenes la persiguieron hasta el último día? ¿O acaso estaba a punto de contar algo a las autoridades y decidieron acallarla? Nunca se supo con seguridad quién ni por qué mandó a matarla. Tampoco por qué le permitieron pasar 8 años viviendo en el asesinato antes de fusilarla en plena calle. No hubo una investigación tan exhaustiva, o al menos no se dio a conocer. La reina de la cocaína estaba muerta, y con ella cualquier nuevo capítulo de su historia. Pero entonces, los estudios de cine primero y streaming después comenzaron a resucitarla. La vida de Griselda Blanco tenía todos los elementos para saltar a la pantalla, y así ocurrió en varias oportunidades. En 2017, Catherine Zeta-Jones se puso en la piel de la contrabandista en una película producida por Lifetime. En 2024 llegó el desembarco a Netflix de la serie Griselda, protagonizada por Sofía Vergara. La intención de esta ficción fue hacer un recuento general y pormenorizado de todos los momentos claves en la alocada vida de la líder narco, tanto desde el punto de vista de su carrera criminal como su costado privado, especialmente aquellos turbulentos episodios con sus maridos que le valieron el apodo de Viuda Negra. La figura de Griselda Blanco se convirtió rápidamente en un ícono de la cultura pop, en tiempos en los que la temática narco atrae todas las miradas en el cine y la televisión. Así como Pablo Escobar experimentó una insólita fama muchos años después de su muerte, algo similar ocurrió con Griselda. Ella, que lejos estuvo de ser la única mujer destacada en el AMPA criminal, sí se hizo mundialmente famosa por haber sido la primera. Además, se le sumaron créditos por nunca haber vivido bajo la sombra de otros hombres. Lejos de eso, hizo gala de su poder y su necesidad constante de imponerse ante los competidores con el mismo código sanguinario que cualquier otro líder. Y cuando consideró que su etapa había terminado, quiso probar una vida normal y sin sobresaltos, aquella que se le negó desde su propia infancia. Pero ya había ido muy lejos y sus pecados la persiguieron hasta el final. Irónicamente, murió con la misma modalidad criminal que ella había ayudado a fundar, la de los sicarios en moto que en cuestión de segundos acababan con una vida a cambio de una pequeña fortuna. En algún lugar, una persona vio la noticia de la muerte de Griselda y habrá dicho, como tantas veces hizo ella, misión cumplida. El delito es un mundo de contrastes, aunque pocas veces se busca la lógica detrás de los caminos que llevan a alguien a sumergirse en la ilegalidad y el crimen.
El narcotráfico en México perfila uno de los escenarios más inestables y violentos del mundo moderno. ¿Cómo es entonces que en esta subcultura dominada por hombres, en una sociedad con resabios de un machismo heredado por generaciones, una mujer que quería ser reina de belleza y estudió contaduría, terminó por convertirse en la líder de un cártel sangriento? Hoy hablaremos de una mujer que desde las sombras maneja el mundo del narcotráfico como si se tratara de una empresa de alto nivel, y que desde hace décadas no ha mostrado su cara, y lleva 20 años sin que las organizaciones que combaten el crimen organizado puedan dar con ella. ¿Dónde está? ¿Y cómo mantiene en funcionamiento un cártel completo desde las periferias? ¿A qué nos referimos? A lo más insólito de Enedina Arellano Félix. Enedina Arellano Félix nació el 12 de abril de 1961 en Mazatlán, Sinaloa, como parte de una familia numerosa y profundamente marcada por el narcotráfico. Fue una de las 11 hijas e hijos del matrimonio Arellano Félix, una familia originaria de una región donde las relaciones entre las comunidades rurales y el cultivo de drogas como la marihuana y la amapola formaban parte de la rutina económica y cultural. El de Enedina no fue un caso aislado ni excepcional. De hecho, los bajos recursos de los pobladores de la zona pronto formaron parte del engranaje básico sobre el que se levantaba el negocio millonario del narcotráfico. Los Arellano eran parte de un enjambre de familias sinaloenses que a fines de los años 70 y principios de los 80 encontraron en la producción y el tráfico de estupefacientes un camino hacia la mejora social. Apenas entró en la adolescencia, Enedina tuvo que cumplir con roles que no podían discutirse. La vida tradicional de las familias del México profundo se sostenían en formas conservadoras. Los hombres se encargaban de tomar las decisiones y las mujeres acompañaban desde un silencio más o menos conforme. Y en el caso de su familia en particular, estas decisiones llevaron a los hombres a compenetrarse cada vez más en las redes delictivas. Para 1977, cuando solo tenía 16 años, Enedina aspiraba a convertirse en reina del carnaval de Mazatlán y tener la vida normal de cualquier joven. Pero eso no podría ser. Dos de sus hermanos, Ramón y Benjamín, ya eran perseguidos por las autoridades de México y Estados Unidos. Por eso la familia tuvo que adoptar un perfil discreto y de doble cara, aparentando normalidad para poder seguir con sus actividades ilegales y así minimizar el riesgo. Sin embargo, a diferencia de sus hermanos varones, quienes habían decidido abiertamente seguir una carrera fundamentada en la violencia y la intimidación, Enedina optó por un camino que parecía ir en dirección opuesta. Se trasladó a Guadalajara, Jalisco, y cursó la licenciatura en contaduría en una universidad privada. Construyó así lo que parecía una sólida y respetable rutina de ciudadana de bien, que terminó de consolidar en 1985, cuando se casó con el empresario Luis Raúl Toledo Carrejo en la parroquia de Nuestra Señora de las Victorias. En las fotos del evento podía verse a Enedina vestida de blanco y retratada como una mujer elegante de clase acomodada, que nada tenía que ver con el mundo oscuro y los negocios turbios en que se movía el resto de su clan. Durante la década de los 80, Enedina mantuvo una vida pública muy presente en los círculos sociales de Guadalajara, pero al mismo tiempo empezó a participar de manera estratégica en los negocios de la familia, asesorando a sus hermanos en la administración y el lavado de capitales. Sus estudios en contabilidad se convirtieron en su herramienta de poder y en su aporte al naciente imperio criminal que se aferraba a su árbol genealógico. Con el tiempo, su rol como simple colaboradora evolucionaría hacia el liderazgo absoluto. El punto de quiebre en su relación con el mundo del narcotráfico llegó en 1988,
con el asesinato de Armando López, alias El Rayo de Sinaloa, a quienes muchos señalaron como pareja sentimental de Enedina. Aunque hasta el día de hoy ella figura casada con Luis Raúl Toledo Carrejo, no hay detalles sobre el tipo de relación entre ellos al momento del crimen de López. Armando López era uno de los hombres de mayor confianza de Joaquín El Chapo Guzmán y pretendía formalizar una relación con la mujer. Pero esa intención fue interpretada como una traición por parte de los hermanos Arellano. Durante una fiesta organizada por Ismael El Mayo Zambada, Ramón Arellano disparó a López en presencia de miembros de ambos cárteles. El crimen selló una enemistad histórica entre el cártel de Tijuana y el cártel de Sinaloa, desencadenando una guerra sin tregua. La muerte de Armando López fue determinante para Enedina. A partir de ese momento, según los testimonios recogidos en su entorno cercano por periodistas especializados, su carácter se volvió más frío, calculador y su implicación en el cártel se intensificó. Empezó a trabajar estrechamente con Jesús Labra Áviles, alias El Chuy, quien era el encargado de las finanzas del cártel. Bajo su supervisión, Enedina aprendió a manejar estructuras de blanqueo de capitales basadas en empresas fachada y testaferros. Tenían farmacias, hoteles, lavanderías, talleres mecánicos, inmobiliarias y empresas constructoras, tanto reales como fantasmas. Sus conocimientos, audacia y la experiencia de El Chuy permitió que el cártel moviera grandes cantidades de dinero fuera del radar de las autoridades mexicanas. En el año 2000, cuando El Chuy fue capturado, Enedina tomó oficialmente el control de las operaciones financieras del cártel de Tijuana. A partir de ese momento, dejó de ser una figura de apoyo y pasó a controlar la logística económica de una organización que ya estaba perfilada como una de las más violentas y ricas de México. Al mismo tiempo, el gobierno de Estados Unidos comenzó a prestar atención a su papel dentro de la organización. En 2002, el Departamento del Tesoro la incluyó en la llamada lista SDNTK, siglas para Specially Designated Narcotics Traffickers, un glosario de narcotraficantes de máxima prioridad. El siguiente paso fue congelar todos sus activos bajo jurisdicción estadounidense. Su marido, Luis Toledo Carrejo, también fue sancionado en 2005 por vínculos con las operaciones del cártel. Las propiedades ligadas a Enedina se investigaron en profundidad, pero muchas de ellas nunca fueron confiscadas o fueron posteriormente devueltas a la familia. Parecía una mujer destinada a salirse con la suya, pero no olvidemos que se seguía moviendo en un mundo donde la violencia, tarde o temprano, se cobra un precio. La estructura del cártel de Tijuana, que estaba bien establecida y tenía una bien aceitada logística interna, comenzó a desmoronarse a partir de 2002. Ese año, Benjamín Arellano fue detenido y Ramón asesinado. La organización, que había acumulado un poder y un alcance que podía compararse al del cártel de Sinaloa en los 90, entró en una etapa crítica. La violencia interna y las presiones del Estado provocaron que varias células se disolvieran, y con la caída de Eduardo en 2008, ya no quedaban líderes visibles entre los varones del clan. Fue entonces cuando Enedina, quien hasta ese momento era conocida solo como la contadora o la hermana, asumió el liderazgo pleno del cártel. No lo hizo con despliegues de fuerza ni declaraciones, sino mediante una transición silenciosa, empresarial, en la que reforzó las operaciones logísticas, el lavado de dinero y las alianzas con otras organizaciones. A diferencia de sus hermanos, quienes eran partidarios de la confrontación armada y las alianzas basadas en amenazas, Enedina tejía relaciones, evitaba las cámaras, los escándalos y la violencia pública,
y en esa invisibilidad construyó un perfil de poder que se mantendría durante más de una década. Los expertos en el estudio de los clanes criminales mexicanos coinciden en que ese estilo impuesto por Enedina transformó el rostro del cártel. La organización se volvió más flexible, menos dependiente de estructuras rígidas y más enfocada en las rutas de tráfico y el control financiero. Aunque la DEA declaró al cártel de Tijuana como casi desaparecido en el año 2008, sus redes económicas permanecían activas y eran controladas por Enedina, lo que significaba que el cártel seguía activo por debajo de la línea de visión de los organismos contra el crimen organizado. Pero al mismo tiempo, su figura fue ganando notoriedad en los medios. Empezó a ser conocida por apodos como la jefa, la madrina o la narcomami. Estos nombres no eran solo una expresión popular. Reflejaban el rol central que había adquirido dentro de la organización. Públicamente se la percibía como una mujer elegante, discreta y refinada, que había alcanzado la cúspide de una estructura criminal sin levantar un arma ni exponerse a la bajeza reservada para los sicarios y matones. Su hijo, Luis Fernando Sánchez Arellano, conocido como el Ingeniero, también comenzó a asumir roles operativos de importancia, pero fue capturado en 2014 mientras veía un partido de fútbol. Con su arresto, el liderazgo volvió a recaer en manos de Enedina. Como mencionamos, una de las características del mandato de Enedina Arellano Félix dentro del cártel de Tijuana fue su capacidad para manejar relaciones de alto nivel sin exponerse públicamente. Desde el momento en que tomó las riendas, priorizó el bajo perfil, la eficiencia logística y el contacto con figuras clave tanto del mundo criminal como del círculo gubernamental. En esto era muy diferente a sus hermanos, especialmente de Ramón, conocido por sus arranques de violencia, y de Benjamín, más enfocado en las negociaciones de poder, pero con una presencia pública más pretenciosa. Durante los años posteriores a la caída de sus hermanos, Enedina se convirtió en eje central de las relaciones del cártel con las instituciones del Estado. Según investigaciones periodísticas y testimonios recogidos por periodistas como José Luis Montenegro y Jesús Lemus, fue ella la encargada de establecer contactos directos con altos funcionarios del gobierno mexicano, particularmente durante los mandatos de Vicente Fox y Felipe Calderón. Un caso que ilustra esa capacidad de deslizar el juego hacia su terreno es el del entonces jefe de la Agencia Federal de Investigaciones, Genaro García Luna, quien más tarde fue acusado por sus vínculos con varias organizaciones dentro del narcotráfico. La diferencia en la estrategia de Enedina fue sutil pero decisiva. En lugar de hacer lo habitual, es decir, esperar a ser presionados por efectivos corruptos para pagar sobornos a cambio de silencio, protección o mirar hacia otro lado, ella envió emisarios propios para pactar directamente con García Luna. Según estas versiones, eso le permitió al cártel de Tijuana mantenerse relativamente protegido en los primeros años de gobierno del Partido de Acción Nacional, con el presidente Vicente Fox a la cabeza, y una ofensiva contra el narcotráfico que comenzaba a intensificarse. Esta iniciativa de Enedina, interpretada como una estrategia inteligente para adecuarse a una situación que a priori podría ser dramática, consolidó su reputación como una mujer sagaz, con visión empresarial y capacidad de negociación política. Más adelante, cuando las tensiones internas entre los cárteles escalaron y la presión militar alcanzó su punto máximo, Enedina también participó en los intentos de lograr un diálogo entre los líderes del narcotráfico y representantes del gobierno. Durante los años en que Sergio Villarreal Barragán fue uno de los principales operadores de inteligencia, se propuso un acercamiento con diversas organizaciones delictivas bajo el supuesto objetivo de lograr una pacificación general.
En esas conversaciones informales, Enedina representó a la familia Arellano Félix, no solo en nombre de los miembros capturados o asesinados, sino también como figura central en las negociaciones con otras organizaciones, como el Cártel de Juárez, los Caballeros Templarios y también fracciones del Cártel de Sinaloa. Es en este contexto donde se hace evidente cómo Enedina impulsó un cambio de paradigma, rompiendo con una cadena de generaciones de líderes mafiosos que apostaban por el enfrentamiento armado, las amenazas y la guerra abierta. Enedina consolidó un modelo de gestión criminal basado en las redes económicas, la diversificación de ingresos y las alianzas estratégicas. Para muchos, no hizo más que llevar la política al siguiente nivel, donde no existía la legalidad, pero sí la gestión profesional. Uno de los grandes cambios que introdujo Enedina dentro de la estructura del cártel fue la expansión del modelo de lavado de dinero a través de empresas fachada legalmente establecidas. A partir del año 2000, lideró una reestructuración de las finanzas del cártel de Tijuana. Muchas de las empresas que ya existían fueron reconvertidas para funcionar como canales de ingresos lícitos, y se fundaron nuevas entidades con el mismo propósito, entre ellas Farmacia Vida Suprema S.A., con sede en Tijuana, que fue una de las más emblemáticas, al punto que en 2002 fue incluida en la lista de entidades sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Pero su visión iba mucho más allá. Su movimiento más audaz fue un giro dentro de la misma estructura del narcotráfico, al incursionar en el mercado de las drogas sintéticas. En una época en que el tráfico se centraba en la cocaína y la heroína, Enedina visualizó el potencial de las anfetaminas. Fue una de las primeras figuras en organizar estructuras de importación de precursores químicos desde India y China, bajo el amparo de empresas farmacéuticas. Desde allí, se inició la producción de metanfetaminas en territorio mexicano, en un momento en que aún no existía una legislación clara sobre la regulación de estas sustancias. Esta innovación transformó la manera en que las organizaciones criminales mexicanas entendían la producción y distribución de estupefacientes. La producción ya no dependía del control de territorios rurales ni del traslado de cargamentos sudamericanos. Bastaba con establecer laboratorios y redes de distribución urbana, y todo aprovechando un vacío legal en lugar de romper la ley. En ese proceso, Enedina también supo aprovechar su conocimiento contable para construir una red legal que permitiera sostener las operaciones. A través de testaferros, contratos simulados y estructuras de evasión fiscal, los recursos y operaciones del cártel se integraban a la economía formal sin levantar sospechas inmediatas. La historia de Enedina Arellano no puede entenderse sin el entramado familiar que la rodea. Como una de las pocas mujeres entre 11 hermanos, siempre estuvo rodeada de varones que ocupaban los espacios visibles del cártel y tomaban las decisiones ejecutivas. Tras la caída de los principales líderes, su figura emergió como la única capaz de dar continuidad a la organización, pero también como el centro de una red familiar que con el tiempo fue fragmentándose. Lo cierto es que hasta la fecha no ha surgido una figura con su misma capacidad de conducción y su conocimiento técnico de las operaciones financieras. Las autoridades no han logrado ubicar su paradero desde hace años. Los últimos reportes mínimamente confiables la situaban en Guadalajara, bajo una posible identidad falsa, operando desde círculos empresariales. Su última imagen oficial data de 1985, casi del tiempo de su boda. Las personas que la han visto recientemente, según fuentes confidenciales recogidas en investigaciones periodísticas, dicen que mantiene una apariencia elegante, cuidada, y que impone medidas estrictas
para evitar cualquier tipo de registro digital en sus encuentros, ya sea de imagen o de voz. Contrario a lo que muchos analistas creían interpretar, el cártel de Tijuana no desapareció. La DEA lo consideró casi extinto desde 2008, pero informes posteriores confirmaron que su estructura económica sigue operando y adaptándose. En los últimos años, el cártel ha buscado mantener una posición intermedia, lejos de las guerras abiertas, pero presente en las rutas clave del noroeste de México y la frontera con California. Uno de los episodios recientes que evidencian esta permanencia fue el presunto atentado contra Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, ocurrido en Ciudad de México en 2021. El autor intelectual del intento podría ser Pablo Edwin El Flaquito, operador de los Arellano Félix. Aunque fue detenido, su accionar fue interpretado como una señal de que el conflicto con los Chapitos, la facción del cártel de Sinaloa liderada por los hijos de Guzmán, seguía abierto. Este ataque se interpretó también como parte de una guerra interna por alianzas con células locales como los Aquiles y facciones de los Mayos. De hecho, se especula que la entrega de El Flaquito fue una jugada estratégica para evitar una alianza entre los Arellano y otras organizaciones que podrían desequilibrar el mapa del crimen organizado en Baja California. Actualmente, Enedina Arellano sigue figurando en la lista de personas buscadas por el sistema judicial de Estados Unidos. Según documentos publicados por la periodista Anel Tello, forma parte de un grupo de 11 narcotraficantes de alta prioridad que aún no han sido capturados y cuya entrega es solicitada por las agencias estadounidenses. Sin embargo, más de 2 décadas después de haber asumido el mando de la organización criminal, su paradero sigue siendo un misterio. A diferencia de otras figuras del narcotráfico mexicano como Sandra Ávila Beltrán o Griselda Blanco, Enedina no ha sido objeto de exposiciones mediáticas ni ha protagonizado escándalos públicos. Su perfil ha sido moldeado por su ausencia personal y su presencia operativa. Podría interpretarse como una líder inteligente, capaz de dejar la violencia y los arrebatos pasionales de las venganzas de lado y entender el narcotráfico como una empresa que opera bajo leyes tan claras como los grandes imperios económicos. La diferencia es sutil, pero determinante. Ella ha sabido permanecer fuera del área de influencia de las consecuencias de sus actos, una lección que muchos de sus pares nunca llegaron a aprender a tiempo. ¿Qué acciones seguirá tomando? ¿Volveremos a saber de ella? Todo indicaría que sí, porque en lo que se refiere a Enedina, pareciera aplicar esa frase que se usa para describir a nuestro sol. Aunque no lo veamos, siempre está. Han habido muchas mujeres que se han elevado a la controvertida figura de reinas del narcotráfico. Algunas poderosas, despiadadas, calculadoras, pero ninguna tan escurridiza y enigmática como Sandra Ávila Beltrán. Nacida en cuna de mafias, parece nunca haber podido escapar a su destino. Ni siquiera se sabe con exactitud si alguna vez quiso hacerlo realmente. Por años le salió bien jugar la carta del desconocimiento, la pose de la inocencia, y la justicia terminó dándole la razón muchas veces. Al mismo tiempo, la mística en torno a su figura ha inspirado personajes de ficción, a medio camino de la realidad, que consiguieron enfurecerla. Y ahí sí que se mostró su lado implacable. ¿Quién es realmente Sandra Ávila Beltrán? ¿Cuál fue y es su rol en el complejo entramado del crimen organizado de México? ¿Se maneja a sus anchas en el AMPA porque no tuvo otra opción que acostumbrarse o porque sabe mucho más de lo que dice?
¿A quién creerle? ¿A las voces que la señalan como una mujer completamente metida en el mundo criminal? ¿O a ella misma, que se escuda en simplemente haber nacido en el lugar equivocado? ¿Es cierto que todas las causas en su contra son el resultado de una trama de conspiración que incluye a presidentes de México? ¿Lleva con orgullo o a su pesar el apodo de la Reina del Sur? De todo esto y más, vamos a enterarnos al sumergirnos en lo más insólito de Sandra Ávila Beltrán. Se dice que para conocer a alguien se debe tener en cuenta su origen. Y también que nadie puede ser juzgado por los delitos de su familia. En el caso de Sandra, se da una situación compleja, porque es imposible separarla de esa historia que la convirtió en quien es hoy. Nacida el 11 de octubre de 1960 en Sinaloa, su origen siempre estuvo marcado por el delito. Pero no cualquier vida delictiva. Provenía de una larga estirpe de narcotraficantes. Siempre se dijo que su tío por rama materna es nada menos que Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido como el jefe de jefes, pero algunas fuentes lo desmienten. Las familias, eso sí, siempre fueron muy cercanas, independientemente de los lazos sanguíneos. El padre de Sandra, además, tenía lazos con Rafael Caro Quintero, fundador del Cártel de Guadalajara, junto con Miguel Ángel Félix Gallardo y Ernesto Fonseca Carrillo. La familia Ávila Beltrán, durante toda la infancia y juventud de Sandra, tuvo un excelente pasar económico. No eran buenos en las finanzas, sino en los juegos ilegales paralelos a la empresa familiar, que consistía en 2 ferreterías y un rancho en Culiacán. Sandra creció pudiendo darse todos los gustos, una vida de lujos desmedidos y la certeza de que pertenecía a un sector intocable. Pero según varias biografías, también conocía los bajos fondos y no vivía en una burbuja de cristal. Una de las abuelas de Sandra habitaba en los suburbios, en una de las zonas más calientes de Culiacán, donde el crimen azotaba sin piedad. Así, Sandra pudo conocer de primera mano las 2 caras del narcotráfico: la buena vida de quienes tenían una posición de poder y la crudeza de los crímenes asociados a mantener ese poder intacto en las calles. Varios de los hermanos de Sandra, ante este panorama que parecía extenderse como una sombra oscura, decidieron alejarse lo antes posible. Tomaron otros rumbos bien lejos de México y los tentáculos del narco. Pero Sandra no. Ella prefirió quedarse y sobrevivir a base de astucia y quién sabe qué concesiones. A temprana edad, la joven ya sabía que tenía un tío desaparecido que de la noche a la mañana se había esfumado. La familia tampoco indagaba en saber qué había sido de él, y todos aceptaron que ya no volvería. Sería el primero de muchos crímenes y misterios que condenarían a la familia de Sandra a una seguidilla imparable de muertes. Aún así, ella siguió en el sitio que la vio nacer y dispuesta a ganarse el respeto de su entorno. Y claro que lo haría. Hubo un tiempo en que nuestra protagonista intentó vivir una vida diferente, pero no demasiado lejos, con sus joyas y autos de lujo a cuestas, sin buscar ocultar su nivel de vida. Sandra se mudó a Guadalajara con el objetivo de estudiar la carrera que la apasionaba: periodismo. Decidía haber sentido desde muy pequeña un interés marcado por el oficio, y no dudó en inscribirse en 1978 en la carrera de Ciencias de la Comunicación que se dicta en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Durante esos años, Sandra fue una estudiante más, aunque algunos detalles en ella la hacían sobresalir de sus compañeros. Era callada y cultivaba un cuidadoso perfil bajo, pero solía ser solitaria y también llegar tarde a todas las clases. A nivel académico, no era de las mejores alumnas. No destacaba por sus calificaciones, pero mantenía el ritmo. Sus compañeros no tardaron en notar que no se veía como una estudiante de clase media o baja.
A pesar de mostrarse poco participativa, a todos les llamaba la atención que llegase al salón con joyas y marcas de ropa que no eran accesibles para cualquiera. Ya desde aquel momento, algunos de sus compañeros sospechaban que su riqueza podía tener un origen inquietante. Esas joyas eran, a la vez, lo que hacía que muchos guardaran una distancia prudencial de ella. Sí, como creían, la silenciosa Sandra estaba ligada al mundo del narco. Mejor era tenerla lejos. Pero la joven intentaba hacer vida normal y obtener su título, hasta que el destino volvió a llamarla. De hecho, Sandra Ávila Beltrán nunca llegó a ejercer como cronista, porque negocios mucho más prometedores aparecieron en su horizonte. Negocios prometedores y algo peculiares. El primer novio de Sandra marcaría el inicio de una oscura tradición en todas las parejas que la mujer tendría. Si bien era un joven que ella presentaba como un muchacho confiable, las cosas no tardaron en torcerse. En una fecha incierta, pero que trascendió en varios libros que repasan la enigmática vida de Sandra, este hombre dio rienda suelta a su lado más oscuro. Cuando la joven se encontraba en su casa junto a sus hermanas, su cuñada y su padre, el hermano de su novio tocó la puerta y le pidió salir para conversar sobre algún asunto. Al hacerlo, Sandra se encontró de sorpresa con su novio, que esperaba afuera, acompañado por 3 hombres. En segundos, aquello se convirtió en un secuestro. Sus gritos alertaron a la familia, que salió al instante para salvarla. Sonaron unos cuantos disparos, pero nada se pudo hacer. Sandra había sido llevada lejos del lugar. Camino a un rancho, su novio, que resultó ser sobrino de Ernesto Fonseca Carrillo, alias Don Neto y fundador del Cártel de Guadalajara, la mantuvo cautiva. Su objetivo era pedir una millonaria recompensa sin medir las consecuencias. Se sabía que la familia de Sandra estaba completamente metida en el negocio, por lo que fue su suegro quien se convertiría en el inesperado salvador. El hombre obligó al novio de Sandra a liberarla y detuvo de raíz lo que podría haber escalado a niveles impensados. El hombre, mucho más experimentado, quería evitar una guerra narco. Sandra descubrió que relacionarse con hombres podía ser peligroso, pero unos años después estuvo segura de haber encontrado al indicado cuando se casó con Luis Fuentes Jiménez. Era el comandante de la Policía Judicial Federal de Baja California y parecía un ser humano íntegro, o al menos así quiso presentarlo ella. Lo cierto es que a poco de casarse se fueron a Bolivia, con la intención de comenzar una nueva vida. Por entonces ya tenían a su hijo, José Luis. Se mostraban prósperos y unidos. Sin embargo, una sola llamada alcanzó para borrar de un plumazo la postal de vida perfecta. Al marido de Sandra le advirtieron que su círculo familiar corría peligro y debían huir lo antes posible. Y así lo hicieron, solo que para Luis ya era tarde. Poco después, moriría acribillado en su propio rancho. Los biógrafos de la Reina del Pacífico aseguran que el hombre estaba metido en el tráfico de drogas y que aquello pudo ser un ajuste de cuentas entre fuerzas de seguridad. Para Sandra, sería el inicio de una guerra personal, porque los hermanos de Luis pasarían a tomarla como enemiga. Estaban furiosos por la fortuna que Sandra había obtenido tras la muerte de su marido y juraron venganza. Atacaron varias veces, pero nunca pudieron terminar con ella. Sandra siempre sospechó que ellos estaban tras los atentados a su vida, pero todo ocurría al margen de la ley y ahí quedaría para siempre. Un tiempo después, Sandra encontró otra vez el amor en Rodolfo el Zurdo López Amavisca, también un hombre de las fuerzas. Era exagente del Instituto Nacional para el Combate a las Drogas. Su final estaría marcado por una nueva tragedia. Tras 5 años en pareja, los problemas de salud comenzaron a comprometer a Amavisca.
Primero fue una intervención en el recto que se complicó y le provocó gangrena. Hubo una lenta y larga recuperación, internado en el hospital y recibiendo las continuas visitas de su esposa. Fue tras uno de esos encuentros cuando Sandra sintió que su marido sospechaba algo. Aquel último día, Rodolfo le regaló joyas como si se estuviera despidiendo. Sandra se fue del hospital algo intranquila y supo que su instinto no fallaba cuando vio unas camionetas estacionadas cerca del centro de salud. No volvió sobre sus pasos. Esa madrugada, cerca de las 3, la despertó el teléfono de su casa. Le avisaron que un grupo comando había ingresado al hospital y que luego de asesinar al guardia de seguridad, habían ido directo a la sala en la que descansaba Rodolfo. Con un cuchillo y una certera puñalada, le habían quitado la vida. Para entonces, descubrir quién quería atacar el círculo íntimo de Sandra era difícil de dilucidar. Ella afirmaría más tarde que no tenía idea de negocios turbios por parte de sus parejas y que desconocía por completo por qué la desgracia aparecía constantemente a su alrededor. Pero mirando el panorama total, la muerte de sus dos maridos no era una simple casualidad. Parecía que todos los que rodeaban a Sandra estaban condenados a sufrir de formas atroces. Si hacemos un repaso por las personas que tuvieron un oscuro final por el simple hecho de estar emparentados con los Ávila Beltrán, podríamos hacer un video aparte. Además de aquel tío que había desaparecido sin dejar rastros cuando Sandra era muy joven, uno de sus hermanos corrió una suerte parecida. El muchacho era de los miembros del clan que no se habían alejado del mal ambiente que reinaba en la familia, hasta que encontró su final de manera repentina. Mientras estaba en casa con su hija, fue secuestrado violentamente junto a otro hombre. A las pocas horas, su cadáver fue hallado a no mucha distancia, con signos de haber sido torturado y finalmente asfixiado. En la familia Ávila Beltrán, recibieron la noticia consternados, pero también resignados. Como con aquel tío, no hubo más preguntas. Nunca supieron quién ni por qué habían atacado de ese modo despiadado. Solo sabían que el crimen tenía el claro sello de las mafias. Cuando Sandra intentó construir su vida familiar junto a su primer marido, otra vez se sucedieron las desgracias, pero en este caso sin que el mundo narco estuviera involucrado. Tras tener a su primer hijo, Sandra volvió a quedar embarazada, y como revelaron investigaciones posteriores que bucean en datos poco conocidos sobre su vida, perdió el bebé. No se supieron muchos más detalles, pero aquello la marcó de allí en adelante. Sandra estaba decidida a proteger al hijo que le quedaba y logró mantener su promesa por bastante tiempo. Pero todo pareció precipitarse al vacío el 18 de abril de 2002. Por un momento, Sandra pensó que lo único que le quedaba en la vida también desaparecería para siempre. Ese día José Luis se encontraba en un gimnasio cuando un grupo de encapuchados irrumpió de la nada y se lo llevó secuestrado. El muchacho tenía apenas 14 años, por lo que quedaba claro que su rapto era para dar un mensaje contundente a su familia, especialmente a su madre. Cuando se enteró, Sandra comenzó a desesperarse. Llegó a acudir a la Procuraduría General de Justicia de Jalisco, aún exponiéndose a sí misma para pedir ayuda. Unas horas después, los secuestradores se pusieron en contacto con ella para pautar las condiciones de la negociación. Le dijeron que exigían $5 millones a cambio de liberar al joven sano y salvo. Dieron pruebas de que el secuestro era real y se mostraron decididos. Si Sandra no pagaba, su hijo aparecería muerto. El primer contacto entre los secuestradores y Sandra ocurrió a la medianoche del incidente, pero toda aquella situación acabaría extendiéndose por 18 interminables días.
Los secuestradores siempre se mostraron tranquilos y le dijeron a Sandra que aquello era simplemente un negocio y que todo dependía del pago. Sandra temía que en cualquier momento las cosas se salieran de control. Casi no podía hablar ni pensar con claridad, por lo que le pidió ayuda a uno de sus hermanos para que la ayudase en la logística del pago del rescate. La negociación fue dando sus frutos. Los secuestradores bajaron sus pretensiones y finalmente parecieron aceptar un acuerdo. Ya con el dinero en su poder, el hermano de Sandra se embarcó en la peligrosa misión de hacer el intercambio. Por teléfono celular, la voz de un secuestrador lo fue guiando a lo largo de la carretera a Chapala, rumbo al punto de encuentro en que se pondría fin a esa pesadilla. En su casa, Sandra esperaba impaciente alguna novedad. Por fin, a las 6 de la tarde del 5 de mayo de 2002, sonó el timbre. Su hijo acababa de llegar, completamente solo, en un taxi. La mujer por fin respiró aliviada. El pago había llegado a destino y José Luis había sobrevivido. Años después, contaría que su mayor miedo durante los días del secuestro era que su hijo viera el rostro de sus secuestradores. Pero aquello no sucedió. El adolescente pasó 18 días con una venda en los ojos. No fue golpeado ni lastimado de ningún modo. Por primera vez, una pizca de buena suerte parecía llegar a la vida de Sandra. Pero la fortuna no duraría mucho tiempo. Para ser una mujer que siempre se mantenía al margen de la atención y que cada vez que se presentaba la oportunidad afirmaba ser familiar de narcos, pero tener una vida completamente ajena a eso, Sandra cayó por una imprudencia bastante ingenua. Como mencionamos, en medio del secuestro de su hijo, había acudido a la Procuraduría, cosa que terminaría condenándola. Las autoridades siguieron de cerca su caso y les resultó sospechosa la cantidad de dinero que pudo juntar la mujer en menos de un mes. A partir de entonces, comenzaron a seguir sus pasos de cerca. En poco tiempo, descubrieron el modo de atraparla. Una vez más, su pareja sentimental fue una pieza clave en esta historia de tragedias. En 2007, Sandra había iniciado un noviazgo con Juan Diego Espinosa Ramírez, el Tigre. Se lo conoce por ser cabecilla del cártel de Sinaloa y pieza central en la triangulación de cocaína proveniente de Colombia hacia los Estados Unidos, mercado principal de su consumo. Para conseguir su objetivo de transportar 70 toneladas mensuales de droga, el narco necesitaba recursos, protección y cómplices. Y Sandra tenía todos los elementos para facilitarle el negocio. Rastreando llamadas de Sandra y su pareja, las autoridades llegaron rápidamente hasta Ignacio Coronel e Ismael El Mayo Zambada, dos capos de primer nivel. Era imposible que Sandra pudiera seguir alegando desconocer el ambiente del que provenía su propio dinero. Para darle forma a esta investigación, intervino directamente la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, la DEA. El organigrama de relaciones y contactos ya estaba dado, y solo faltaba un gran golpe que terminara de desbaratar la organización. Las cifras empezaron a escalar. La DEA consideraba que Sandra estaba implicada en el lavado de unos 22,5 millones de dólares, producto del narcotráfico e invertidos en bienes raíces. Y todo llegó a su fin el 21 de julio del 2002, cuando se incautó un barco que intentaba transportar 9 toneladas de cocaína pura en el puerto de Manzanillo. Esa era la prueba que necesitaban los investigadores para ir tras Sandra. Pero, ¿cómo fue el paso a paso de este alucinante movimiento de narcotráfico? Desde el momento en que el barco zarpó, los miembros de la tripulación supieron que tenían algo extraño entre manos. Al poco tiempo de comenzar la travesía,
a uno de los testigos que había abordado el buque sin saber las verdaderas intenciones del viaje, le dijeron que no estaban yendo a pescar. El barco atunero, que se llamaba Macel, navegaba sin GPS para permanecer indetectable. Automáticamente, los miembros de la tripulación recibieron dinero a cambio de silencio y no hacer preguntas. Cuando recibieron la carga en la bodega, algunos tripulantes oyeron un rumor cada vez más fuerte. En el barco había agentes infiltrados. Lo que pocos sabían era que un helicóptero sobrevolaba todo, siguiendo el rumbo de la embarcación. Al poco tiempo, el Macel fue abordado por otro barco de bandera norteamericana. La operación había terminado, y también la suerte de Sandra. La mañana de su arresto, Sandra tuvo un sueño en el que unas sombras la perseguían. Despertó con un mal sabor en la boca, como si algo se avecinara. Esa mañana había acordado desayunar con unos amigos, pero durante ese tiempo siguió estando nerviosa, con la guardia en alto. Una mujer hablaba por teléfono cerca suyo y ella intuía que la estaba marcando. Finalmente, al salir a la calle, un auto se le interpuso. Unas sombras, como las de su sueño, se le aparecieron por detrás. Lo que estaba por ocurrir, lejos de tener un tinte onírico, era bien real. Le preguntaron si ella era Sandra Ávila Beltrán y a continuación le mostraron una orden de extradición. La ponían bajo arresto por la sospecha de sostener actividades ilícitas relacionadas con el narcotráfico internacional. Durante los interrogatorios, Sandra siguió alegando que desconocía por completo lo que pasaba a su alrededor. Se definía como una simple ama de casa. Sostuvo esa narrativa antes, durante y después de sus años de prisión. Pasó parte del tiempo en la cárcel de mujeres de Santa Marta Acatitla, en la capital de México. Allí descubrió lo que era tener otra vida, diametralmente opuesta a la que había llevado hasta entonces. No había restaurantes de lujo, ni joyas, ni coches de alta gama. Con el correr del tiempo, Sandra presentó una queja ante los organismos de derechos humanos, pero no denunció abusos ni torturas, sino que en su celda había insectos y que no la dejaban entrar comida gourmet a la cárcel. Los siguientes 7 años fueron así para la polémica mujer. Cuando fue extraditada a Estados Unidos, por un momento pudo sentir que su vida se venía abajo, porque allí las condenas a los narcos suelen ser muy duras. Pero contra los pronósticos de muchos que ya se relamían ante su juicio, a Sandra no pudieron demostrarle ningún delito vinculado con ser ella misma una narcotraficante. Fue declarada no culpable de aquel delito, pero sí de financiar a alguien, en este caso su pareja, vinculado al crimen. En concreto, la sentenciaron a 70 meses, pero con la posibilidad de pedir la libertad condicional desde 2013. Así, el 7 de febrero de 2015, volvió a salir al exterior, totalmente libre de culpa y cargo, dispuesta a iniciar una nueva vida. Pero, ¿alejada de la fama? No, eso era imposible. Para cuando retomó las riendas de su vida, Sandra ya era mucho más conocida que antes. La novela de Arturo Pérez Reverte, La Reina del Sur, había salido hacía varios años, en 2002, pero con el encarcelamiento de Sandra, cobró mayor notoriedad. La protagonista del libro parecía estar completamente inspirada en ella, a tal punto que a la propia Sandra, los medios comenzaron a apodarla con ese nombre. Así, el personaje ficticio de María Teresa Mendoza empezó a borrar la frontera entre ficción y realidad. Pero a Sandra no le agradaba en absoluto esta situación, y las cosas empeoraron cuando las cadenas Netflix y Telemundo pusieron al aire una telenovela basada en el libro. Para la fecha de su estreno, el 14 de marzo de 2011, el primer capítulo fue el más visto de toda la historia de Telemundo.
que la principal cadena de streaming la sumara a su catálogo, disparó aún más su popularidad. Por sobre todo, a Sandra le enojaba no recibir $1 por el uso de lo que era para ella, sin dudas, su propia imagen. Por eso, en un movimiento más ambicioso, la mujer decidió hacer pública una demanda contra ambas cadenas y pidió el 40% de las regalías de la serie, con ya más de 100 capítulos al aire. Aunque ese asunto continúa en desarrollo, es posible que la justicia no le dé luz verde a las demandas de la ex convicta. Después de todo, tanto la producción de la serie como el autor de la novela original han dicho que se trata de una versión libre que no tiene calidad de relato biográfico, que tampoco han conocido a Sandra previamente para la construcción del personaje principal, y que la trama se basa en historias públicas ligadas al narcotráfico, sin una referencia puntual. Aún así, Sandra ha sabido capitalizar la exposición en provecho propio. Fuera de prisión, pero con su honor cuestionado, no le quedó otra opción que reinventarse. Y qué mejor que las redes sociales para exportar al mundo exactamente el relato que Sandra quiere que se sepa de ella. Para el momento de la grabación de este video, si miramos las redes sociales de Sandra Ávila Beltrán, no parece que estuviéramos hablando de una mujer a la que muchos señalan como la mayor reina narco. Otros intereses parecen regir su vida, intereses mucho más en sintonía con el contenido actual de Internet. Reconvertida en influencer, Sandra dedica su tiempo a hablar sobre moda, comida, caballos y la vida de alta gama a la que lleva décadas acostumbrada. Como si sus 7 años de cárcel hubieran sido una lamentable pausa a lo que siempre debió ser de otro modo. A los 64 años, afirma estar lejos del mundo de las drogas, y ya no se oculta del ojo público, sino que explota su inesperada fama internacional. Apoyada, claro está, en la publicidad que involuntariamente le ha hecho la serie de la que tanto reniega. La nueva Sandra da entrevistas en TV, habla abiertamente de su pasado y promociona sus próximos proyectos. En enero de 2025, estuvo en el Chisme TV México y contó que el único proyecto que le quedó por cumplir fue haber ejercido como periodista. Afirmó que siempre tuvo el deseo de que su vida se alejara lo más posible del crimen que rodeaba a su familia, pero atribuyó su caída a que el destino siempre volvió a llamarla. Aunque ya no afirma haber estado completamente ajena a absolutamente todo, sí dice que no tuvo la vida que realmente esperaba para ella. En cierto sentido, se mantiene en la línea de afirmar que fue víctima de las circunstancias y que quedó en un rol del que le hubiese gustado escapar cuanto antes. Y sus denuncias no se limitan a Netflix, sino que ha ido mucho más lejos al afirmar que la persecución en su contra siempre estuvo impulsada por la política. Es más, afirmó que el expresidente mexicano Felipe Calderón siempre estuvo metido en el narcotráfico. Lo calificó de borrachín, misógino y drogadicto. No casualmente, la detención de Sandra fue justamente bajo el mandato de este hombre. Lo cierto es que en las redes parece retomar aquella idea de dedicarse a la comunicación y es seguida por miles de personas interesadas en su contenido. Decidida a por fin elegir su camino, anunció el lanzamiento de una marca de ropa, puntualmente blusas, en colaboración con la marca mexicana Cuadra. Se trata de una serie exclusiva, con la inscripción Cuadra la Reina, bordada en hilo dorado junto con una corona. Las ofrece en blanco, negro y rojo, y espera que este sea el inicio de una nueva etapa, a la que parecen estar dispuestos a acompañarla sus más de 100.000 seguidores. ¿Logrará tener una segunda oportunidad? ¿O el destino volverá a llamar a su puerta y una vez más
no podrá resistirse a seguir lo que parece ser el terrible legado de los Ávila Beltrán. Pará, ¿cómo que todavía no dejaste tu like ni te suscribiste? Dale, anda a hacerlo, vamos, dale. Cuando la noticia de la muerte de Claudia Ochoa Félix, más conocida como la Kim Kardashian mexicana, sacudió al país, la mayor parte de la gente pensó en un final violento y sorpresivo, en la línea con el estilo de vida que llevaba una mujer que se vinculaba a los principales narcos activos. Sin embargo, poco después se supo que había sido un deceso por broncoaspiración. Después de un consumo desenfrenado de sustancias, se había ahogado. Así terminaba, de golpe, la vida de una mujer que había sorprendido al mundo con sus fotos. Fotos en las que se la veía posando junto a sicarios encapuchados y armas de guerra. ¿Por qué se la conoció públicamente como la Kim Kardashian mexicana? ¿Quiénes fueron sus más famosos amores del mundo narco? ¿Qué tanto sabía de los entretelones del crimen organizado? ¿Su muerte fue una inesperada tragedia? ¿O alguien quiso silenciarla? ¿Es cierto todo lo que se decía de ella? ¿O fue producto de una cadena de fake news? Todas esas preguntas serán respondidas en el próximo video, cuando nos adentremos en lo más insólito de Claudia Ochoa Félix. Mucho antes de saltar a la fama como una mujer bella y extremadamente peligrosa, Claudia Ochoa Félix tuvo una vida bastante anónima. Muchos datos sobre su origen se desconocen, como sucede con la mayoría de las personas que más tarde vuelcan sus vidas al mundo criminal. Sus biografías son como las de un fantasma, y aquello solo suma más y más capas de misterio a la leyenda tejida a su alrededor. De Claudia se cree que nació el 29 de julio de 1987 en Sinaloa, una zona de México sitiada por la creciente producción de drogas ilícitas que se hizo especialmente fuerte a partir de los años 90. Sin embargo, ella no pertenecía a las típicas familias que desde un comienzo están metidas en los negocios turbios. Se cree que los parientes de Claudia eran de clase media y no tenían un vínculo directo con los cárteles que afloraban en la región. En algún punto indescifrable de los años que la llevaron de la adolescencia a la adultez, siendo aún muy joven, Claudia habría conocido a Juan Carlos Félix Gastelum, alias El Chavo, un narco en ascenso que años después se convertiría ni más ni menos en uno de los jefes de seguridad del cártel de Sinaloa. Lo de El Chavo y Claudia no fue una relación fugaz. Según trascendió años más tarde, forjaron un matrimonio que hasta los convirtió en padres de 3 niños. Claudia había elegido, así, el ambiente al que quería pertenecer, el sitio en el que crecería y ascendería a cualquier precio. Lejos de querer mantenerse lejos de las miradas curiosas, a Claudia comenzó a gustarle llamar la atención, como otras que también estuvieron en lugares parecidos, gravitando en las peligrosas cercanías de los más feroces narcos. A ella siempre le gustó presumir de su vida de lujos. Las redes sociales pasaron a ser sus mejores aliadas para mostrarse. Vivía en mansiones, llevaba joyas exclusivas, vestía a la moda y tenía una marcada pasión por las armas. Muchos empezaron a llamarla con un apodo que la acompañaría para siempre: la Kim Kardashian de México. Según se dice, ese alias surgió en las propias redes a causa de los internautas que decían ver en ella un marcado parecido físico a la empresaria y modelo estadounidense. Sus seguidores se debatían entre quienes estaban seguros de que aquellas riquezas solo podían proceder de negocios clandestinos y quienes la tomaban como una influencer más con un buen pasar económico. Aunque cada vez que se le preguntaba, ella negaba ser quien subía las fotos y también eludía continuamente cualquier vínculo con el crimen organizado, la fama ya la había alcanzado como celebridad curiosa de internet.
Y todo el revuelo que causaban sus llamativas imágenes, donde se la podía ver armada hasta los dientes, también comenzaron a generar otro tipo de historias a su alrededor. La más repetida decía que además de ser la esposa de Félix, también se vinculaba con otros pesos pesados de las organizaciones criminales. A Claudia, al parecer, le gustaba jugar con fuego. Además de la Kim Kardashian mexicana, le pusieron otro apodo, la reina del Anthrax. La palabra remite al instante al pánico generado, especialmente en los Estados Unidos, por la proliferación de una enfermedad infecciosa grave causada por la bacteria Bacillus anthracis. Aún se recuerdan aquellos tiempos en que el mundo entero especulaba con un ataque terrorista a gran escala, que comenzaría con el envío de sobres que contenían esta peligrosa bacteria y que se esparciría como una pandemia letal. Pero el caso de Claudia no tiene que ver directamente con eso, sino con su turbulenta vida amorosa. En cierto momento, se la empezó a vincular con José Rodrigo Arechiga, alias el Chino Anthrax, sicario y líder del grupo armado Los Anthrax. Ese rumor era fuerte en el mundo del AMPA, pero Arechiga fue asesinado el 15 de mayo de 2020 y nunca se supo a ciencia cierta qué era verdad y qué mentira en todo aquello. Pero de Claudia y sus amores se siguió diciendo bastante. A el chavo Félix, su primer esposo, no parecían molestarle demasiado los rumores acerca de la madre de sus hijos, ya que él mismo supo rehacer su vida después de estar casado con Claudia. Sin perder tiempo, contrajo matrimonio con Teresita Zambada Ortiz, una de las hijas de El Mayo Zambada. El Mato fue por años uno de los más grandes líderes narcos de México, y Félix se convirtió así en yerno de un capo de enorme poder local. Vale aclarar que poco antes de la muerte de El Chino Anthrax, Claudia sintió que los rumores que la vinculaban al hombre terminarían arruinándola. Entonces convocó a una mediática conferencia de prensa en la que aseguró estar siendo víctima de una enorme campaña de difamación. Ante más de 40 reporteros, negó toda relación con el narco, pero eso no pudo disipar las dudas que ya se habían instalado en la sociedad. En esa época, una pregunta se posó para siempre alrededor de la mujer. ¿Era cierto que todo lo que se decía de ella eran mentiras sin sustento? ¿O realmente se trataba de una mujer despiadada que estaba tratando de confundir a todos con la imagen de una inocente? ¿Cómo saberlo a ciencia cierta? Durante los siguientes años, los portales de internet redoblaron la apuesta. Dijeron que tras la muerte de El Chino Anthrax, Claudia había heredado su lugar en el crimen y se convirtió en líder de la facción armada del grupo. También se difundió que durante al menos 2 años se había radicado en Argentina y había extendido sus negocios a nivel internacional. Supuestamente, estaba metida de lleno en todo lo referido a la cría de caballos de polo. Esto alimentó aún más la oscura reputación de la Kim Kardashian mexicana, que no encontraba manera de alejar la atención mediática de su alrededor, hasta que fue protagonista de su última gran noticia. El 14 de septiembre de 2019, Claudia parecía haber encontrado la paz que tanto había buscado, y los medios ya casi no hablaban de ella. Apenas tenía 32 años y seguía gozando de popularidad en internet. Sin embargo, esa noche todo volvería a cambiar. Esta vez, sin posibilidad de retorno ni redención. Y el factor sorpresa como constante de su vida seguiría activo. Después de concurrir a una fiesta en una discoteca, Claudia se retiró del local bailable acompañada por un joven cuya identidad no se dio a conocer públicamente. Juntos fueron hasta un departamento,
aparentemente de propiedad de ella, ubicado en Culiacán, sin que nada hiciera sospechar cómo terminaría la velada. Claudia parecía contenta y confiada con su compañero. Según testigos de ese edificio, ambos continuaron la fiesta hasta bien entrada la madrugada, pero de pronto, todo se complicó. El hombre que estaba con ella llamó muy alterado al número de emergencias y explicó que algo malo le había ocurrido a la mujer. No lograba despertarla de ninguna forma. Según confesó, esa noche habían estado consumiendo grandes cantidades de alcohol y drogas, y en cierto momento él se había quedado dormido. Al despertar, notó que la mujer se encontraba desvanecida, pero cuando intentó hacerla volver en sí, notó que no respiraba. Los servicios de emergencia acudieron rápidamente al lugar, pero solo para constatar lo irremediable. Claudia Ochoa Félix había fallecido. El contexto de la muerte era por demás sospechosa, y de eso se hizo eco el público en el momento en que la noticia saltó a los medios. Muchos comenzaron a especular con que no podía tratarse de un accidente. Si tal como se decía, Ochoa Félix estaba muy ligada a la cúpula criminal mexicana, no se podía descartar ninguna posibilidad. Además, había que corroborar si el hombre que había estado con ella esa noche decía la verdad. Aunque la posibilidad de que Claudia hubiese sido asesinada aparecía como una chance genuina, las autoridades mexicanas no tardaron en descartar aquella hipótesis. Los forenses concluyeron que en el cuerpo de la mujer no había signos de violencia de ningún tipo. Según ellos, la opción más viable era que se tratara de una sobredosis o broncoaspiración. Esta última posibilidad contemplaba que al encontrarse bajo los efectos de las drogas, Claudia hubiera perdido la conciencia y posiblemente se había asfixiado por aspirar algún líquido u objeto en ese estado de vulnerabilidad. A su vez, el hombre que la había acompañado esa noche fue demorado por la policía, pero al cabo de algunas horas fue liberado. Se consideró que había cooperado con la investigación y no existía ninguna prueba de que la hubiera agredido. En otras palabras, nadie era culpable por la sorpresiva muerte de Claudia. Sin embargo, las dudas siempre quedarían suspendidas en el aire. Con total hermetismo, la familia Ochoa recuperó el cuerpo de la mujer y la misma fue sepultada en una ceremonia privada. Nadie volvería a hablar de ella públicamente, y algunos cabos sueltos de su dramática muerte solo quedarían para especulaciones de internet. Se cree que se había hecho demasiado conocida y sostenía una vida tan ostentosa que los mafiosos se enojaron con ella. Además, por esos años el narco mexicano se vio agitado por la muerte y la detención de muchos de sus líderes, generando una auténtica guerra por determinar quién llevaría las riendas de aquel negocio millonario. ¿Qué rol cumplía verdaderamente Claudia en esa estructura? ¿Era quizás una figura que ya molestaba demasiado a los jefes? Son muchos los que todavía creen que a Claudia la silenciaron, que efectivamente estaba muy vinculada al narcotráfico y que había escalado hasta tener un rol preponderante que la había dejado muy expuesta. Su alto perfil y los señalamientos públicos la habían terminado por destruir dentro del ambiente criminal, donde ser famosa puede ser sinónimo de tener el destino sellado. A la vez, otras personas que la seguían como una simple celebridad de internet consideran que era inocente de todo lo que se la acusaba y que su muerte fue una lamentable tragedia. Sus hijos, quien se cree son los herederos de un gran líder narco, mantienen una vida anónima, buscando preservarse de todos los peligros de ser conocidos como los hijos de un notable criminal y su misteriosa esposa. Lo cierto es que la figura de Claudia Ochoa Félix sigue despertando tanto morbo e interés como cuando aún estaba con vida.
Mientras en el interior del cártel de Sinaloa se siguen disputando el poder, los hombres que al parecer habían sido los amores de su vida, ella ya no puede defenderse de las acusaciones. ¿Realmente era verdad todo lo que se decía de ella? ¿O una vez más, los medios armaron un personaje que resultaba atractivo, pero que nada tenía que ver con la realidad? Tal vez nunca lo sepamos con seguridad. Así como nació rodeada de misterio, hoy Claudia sigue cultivando su figura enigmática, aun cuando lleva años muerta. Entre las muchas mujeres que formaron parte de los círculos íntimos y de confianza de los capos narcos de México, resalta la figura de Emma Coronel. Durante años, explotó al máximo su faceta de joven inocente al lado de un veterano en el crimen, como lo es el Chapo Guzmán. Con apenas 17 años, Emma formó parte de un ambiente sórdido y peligroso. El Chapo, 30 años mayor que ella, le propuso matrimonio para el día en que cumpliera los 18. Antes de eso la agasajó con variados regalos y la vio convertirse en reina de belleza. Pero Emma no era ninguna chica ingenua de pueblo. Los años fueron mostrando que sabía mucho más de lo que decía y que tenía la habilidad suficiente como para mantenerse al margen cuando la suerte empezó a jugarle en contra a su esposo. Sin embargo, tuvo altibajos. Emma fue arrestada y muchos de sus secretos y delitos salieron a la luz. Así y todo, nada iba a detenerla en su nuevo objetivo de convertirse en una celebridad de la que todos hablasen. Hábil, escurridiza y adicta a la atención mediática, Emma Coronel fue cultivando un perfil cada vez más alto. Pero, ¿dónde está su lealtad? ¿Sigue ligada al mundo del narcotráfico? Tras tantos años separados por la cárcel, ¿sigue en pareja con el Chapo? ¿Qué rol tiene en el actual mapa narco de México? ¿Es aliada o enemiga pública de los Chapitos, hijos del capo que siguen de cerca sus pasos en el crimen organizado? Sean bienvenidos a lo más insólito de Emma Coronel. La vida de Emma Coronel no comenzó en México, sino en los Estados Unidos y por un error de cálculos. Su madre se encontraba viajando por la zona de San Francisco cuando su avanzado embarazo desencadenó el trabajo de parto. Algunos dicen que el asunto no fue casual y que su progenitora se encontraba allí con el objetivo de que la chica fuera ciudadana estadounidense. Era un 2 de julio de 1989 y en ese punto comenzaría la vida de una niña destinada a llamar la atención de todos. Aunque Emma podría haber tenido una infancia entre el puente del Golden Gate, los parques y museos de la metrópoli cosmopolita de San Francisco, siendo todavía pequeña, regresó con su familia a México. Su nuevo lugar fue la ranchería de La Angostura y más tarde Canelas en Durango. El lugar estaba muy lejos de ser un páramo tranquilo. Ubicado en el corazón del llamado Triángulo Dorado, se encuentra anclado en una región de México hackeada por el crimen organizado y el narcotráfico. Una fortaleza infranqueable para los sucesivos gobiernos que le han declarado la guerra a las bandas de delincuentes. Emma no vivía ajena a ese mundo. Aunque siempre negó haberse vinculado de pequeña con las mafias, se sabe que su familia sí tenía lazos con las mismas, especialmente con el cártel de Sinaloa. Pero en el hermetismo de las montañas, en el difuso límite entre Sinaloa, Chihuahua y Durango, es difícil establecer quién hace qué cosa. A medida que Emma crecía, en su entorno se multiplicaban los campos de siembra de amapola y marihuana. Su padre, llamado Inés, se suponía que era ganadero, pero todo parecía ser una pantalla para su verdadero negocio, la producción de opio. El hombre terminaría detenido en 2013 y hasta la actualidad sigue en prisión por actividades ilegales. De su esposa, Blanca Estela, no se conocen delitos y apenas hay de ella un puñado de fotos. Sin embargo, los 4 hijos de la pareja pasarían a ser conocidos por sus andanzas. De ellos, Emma fue sin dudas la de perfil más alto, pero muy de cerca le siguen sus hermanos varones, Omar y Edgar,
ambos detenidos en 2013 y 2015 respectivamente. A su vez, Emma es sobrina por parte de su padre de Nacho Coronel, pionero en el tráfico de metanfetaminas para el cártel de Sinaloa, reputación que le valió el sugerente apodo de King of Ice. Sus peripecias en el mundo narco terminaron abruptamente en 2010, cuando sufrió una muerte violenta. Así fue creciendo nuestra protagonista, inmersa en una trama de mafias a la que se debió acostumbrar a la fuerza. Pero hubo un tiempo en que se le permitió soñar con una vida diferente. A Emma la enviaron de regreso a Estados Unidos por un tiempo, cuando apenas tenía 11 años, con el objetivo de que se perfeccionara en el conocimiento del idioma inglés. De esa manera, quizá podría haber tenido un destino alternativo, o quizá su suerte ya estaba echada. Como sea, no se quedó por mucho tiempo en el país del norte, a pesar de contar con la nacionalidad para hacerlo. Siendo adolescente, regresó a las salvajes tierras de Durango. Por ese entonces, a la casa de los Coronel Aispuro, iba con frecuencia un hombre llamado Joaquín Guzmán Loera, a quien el mundo no tardaría en conocer mejor por su alias, El Chapo. A medida que su poder crecía dentro de las filas del crimen organizado, El Chapo ampliaba sus vínculos sociales, y entre ellos, al parecer, figuraban los Coronel. En los años 90, en la zona de la Angostura, no había más de 12 casas, y una era la de la familia de Emma. Según resaltan distintos medios de comunicación, tal era la confianza entre El Chapo y los Coronel, que para el año 2001, el capo se instaló por esa zona con el objetivo de pasar desapercibido. Era una ciudad diminuta, pero un escondite perfecto para cultivar el perfil bajo que tanto necesitaba en aquellos convulsos años. Afuera lo buscaba el país entero, luego de su resonante fuga del penal de Puente Grande en Jalisco. De allí lo habían ayudado a escapar varios guardias y funcionarios judiciales, porque ante todo el Chapo tenía gran poder de persuasión. Un poder de persuasión que Emma no tardaría en descubrir. Sobre el momento exacto en que Emma y el Chapo se conocieron, hay muchas versiones. La más popular indica que el hombre se fijó por primera vez en ella durante un baile que se celebraba en el pueblo. Ella aún era menor de edad, pero eso no detuvo al Chapo, quien, dicen sus colaboradores más cercanos, se obsesionó por completo con Emma. Para el año 2007, el Chapo se propuso demostrar el amor que sentía por la adolescente en un contexto bastante llamativo. Por entonces, la ciudad de Durango se preparaba para celebrar la Feria del Café y la Guayaba de Canela. Emma tenía 17 años y un vestido anaranjado con detalles brillantes que destacaban su natural belleza. Se presentaba como una de las postulantes favoritas para alzarse con la corona de reina del festival. Era apenas una niña, pero tenía detrás a un pretendiente que por esos días se convirtió más bien en su patrocinador. El Chapo Guzmán estaba decidido a ganarse su amor y lo hizo a su estilo. Por reglamento del concurso, cada participante debía encabezar una fiesta propia, como una suerte de campaña electoral para difundir su candidatura en el pueblo. Emma lo hizo un 6 de enero, pero la suya no fue una celebración normal ni mucho menos austera. Ese día de Reyes, la ciudad amaneció inundada de hombres armados, en un clima que parecía presagiar que la figura de Emma no sería más la de una inocente niña que quería destacar por su belleza. Tras ella había algo mucho más pesado. De esta peculiar manera, el Chapo aprovechó toda la atención generada para anunciar públicamente sus intenciones de casarse con Emma. Para alimentar el mito alrededor de esta pareja, también se difundió masivamente que el narco estableció desde un principio una fecha para la boda, el 2 de julio de 2007, momento preciso en que Emma cumpliría los 18. Sin embargo, esa versión tuvo sus detractores, sumando más misterio a esta perturbadora historia de amor. El propio narco Mayo Zambada, otro líder narcopoderoso en México y socio del Chapo, aseguraba que aquello solo había sido una leyenda. Afirmaba que la boda en verdad nunca ocurrió y todo fue parte de un relato creado por el Chapo
para infundir aún más épica a su vida llena de puntos oscuros y datos no aclarados. Pero esos detalles importan más bien poco, porque el vínculo entre Emma y el Chapo era una realidad que ya todos sabían. Finalmente, Emma ganó el certamen de belleza y el Chapo su mano. La posibilidad de que su hija se casara con un capo narco no horrorizó a sus padres. Lejos de eso, los Coronel lo veían como una enorme oportunidad para ampliar el poder de su apellido. De pronto, todo el clan tenía un rango de privilegio en Durango, y su joven hija era nada menos que la compañera de vida de uno de los narcotraficantes con más proyección dentro de los negocios más turbulentos del país. Pero se dice que todo lo que sube tiene que bajar, y aunque Emma rápidamente se acostumbró a una vida de glamour y lujos excesivos, eso no significaba que el resto de la familia Guzmán la aceptara con tanta naturalidad. La diferencia de edad en la pareja no era un detalle más. Al momento de su presunto casamiento, Emma Coronel era más joven que todos los hijos del Chapo Guzmán, los tristemente célebres Chapitos, jóvenes que desde siempre habían mostrado abierto interés por seguir los pasos de su padre. Llevado a números concretos, Emma es una década más joven que César, el hijo mayor del Chapo. Tiene 7 menos que Giselle Guzmán, 6 menos que Iván Archibaldo y 3 menos que Jesús Alfredo. Los últimos dos son sin dudas los más conocidos por todos aquellos que siguen de cerca las complejas tramas delictivas de los narcos mexicanos. Juntos, Iván y Jesús formaron la facción de los Chapitos, que actualmente tiene un rol de enorme influencia en el cártel de Sinaloa. Pero mientras la DEA les seguía la pista de cerca, Emma siempre buscó tomar distancia. ¿Les tiene miedo? ¿Celos? ¿O simplemente busca que la mala fama de los Guzmán no termine de alcanzarla? Mucho se ha especulado sobre el modo en que los hijos del Chapo recibieron la noticia de que su padre se casaría con una jovencita, pero ella misma se encargó de disipar los rumores de tensiones o problemas dentro de la familia. En 2016, durante una entrevista, aseguró que se trataba de muchachos muy educados y amables. Aún así, y quizás para entablar prudente distancia, también aseguró que los había visto en persona en contadas ocasiones y que no tenía una relación fluida con ellos. Pero otras voces indicaban una realidad bastante diferente. Para muchos periodistas que analizan de cerca a estos personajes de Lampa, la relación entre los Chapitos y Emma siempre fue mala, cuanto menos tirante y fría. Según estas teorías, ellos nunca la reconocieron como esposa de su padre y jamás estuvieron de acuerdo con que el Chapo se casara con una mujer 30 años menor. Quizá como un intento de resguardar su abultado patrimonio económico ante un eventual divorcio, o simplemente por no confiar enteramente en ella, siempre la vieron con malos ojos. La hija mayor del Chapo llegó a confirmar estos rumores en una oportunidad en una publicación de Instagram que hizo en 2017, donde aseguró que consideraba a Emma como una simple concubina de su progenitor. En verdad, Emma es más que eso. Junto al Chapo han tenido 2 hijas, las mellizas Emali Guadalupe y María Joaquina. En ese momento quedó más que claro que la relación iba en serio y que los otros hijos del Chapo no podrían hacerla a un lado tan fácilmente. Pero las cosas se tornaron mucho más peligrosas que una simple rivalidad de egos en los años siguientes. Es que la suerte del líder comenzó a flaquear y tras ser nuevamente arrestado, se supo que era muy probable que jamás volviera a salir de la cárcel. Es sabido que cuando un jefe está a punto de perder la libertad, las facciones que antes le respondían comienzan a inquietarse en busca de un nuevo horizonte. Con esa tensión como trasfondo, la figura de Emma comenzó a ser un estorbo. Lejos de buscar pasar desapercibida, la ex reina de belleza parecía dispuesta a atraer todas las miradas. La temática narco, tanto en la televisión como en la música y en otros aspectos de la vida cotidiana de Latinoamérica, ganaba cada vez más popularidad y Emma estaba decidida a sacar una tajada.
A medida que la figura del Chapo eclipsaba su poder dentro del narcotráfico, Emma llamaba más y más la atención por su actitud exhibicionista. Ostentaba sin miramientos los lujos derivados de ser esposa de un narco. Mientras en las bases se gestaba lo que podía derivar en una guerra narco que alterara todo el país, ella parecía disfrutar de la atención mediática, cosa que solo aumentaba la incertidumbre de otros líderes del crimen organizado. Tanto el Mayo Zambada, ex socio del Chapo, como los Chapitos, sentían que Emma les traería problemas, pero no contaban con el giro que darían los acontecimientos. Finalmente, ni la propia Emma Coronel podría escapar de la justicia. Durante mucho tiempo, Emma se creyó intocable. Por eso, cuando a mediados de febrero de 2021, todos los medios del mundo dieron cuenta de su arresto, el mundo se le vino abajo. Para entonces, el Chapo ya llevaba un buen tiempo en prisión. Había sido apresado en 2014 y se había fugado en 2015. Pero las cosas empeoraron en 2019, cuando lo atraparon y fue llevado a juicio en Estados Unidos. Allí lo esperaba una condena a cadena perpetua por manejar una gran operación de drogas. En cada una de las audiencias que se celebraron para juzgarlo, Emma estuvo presente junto a sus hijas para observar el desarrollo de los acontecimientos. Los medios daban cuenta de que la esposa del Chapo no era una más en la sala. Vestía ropa de primera categoría y joyas que remarcaban que el pasar económico del clan seguía intacto. Desde entonces, las autoridades federales de Estados Unidos posaron sus ojos en ella. Aunque negaba rotundamente haber formado parte de los negocios de su esposo, estaban convencidos de que tramaba algo más y finalmente todo saldría a la luz. Durante 2 años la siguieron de cerca, analizando cada uno de sus movimientos, hasta que en 2021 creyeron tener una acusación lo suficientemente sólida como para meterla tras las rejas. En primer lugar, la acusaron de formar parte de una gran conspiración para sacar a su marido de la cárcel. No era del todo descabellado. El Chapo ya había movido los hilos muchos años antes para escapar y lo había conseguido 2 veces. Según medios internacionales, distintos documentos presentados ante la corte decían que Emma había transmitido las órdenes de Guzmán para realizar envíos de drogas entre 2012 y 2014, además de ayudarlo a evadir la captura por parte de las autoridades estadounidenses y mexicanas que lo persiguieron durante años. El propio juicio que había condenado al Chapo dejó evidencias que apuntaban a que Coronel había tenido un papel central en la cinematográfica fuga del Chapo de la prisión del Altiplano en México, donde se cavó un túnel de 1.6 kilómetros de largo desde la ducha de su celda. Así lo consignaban las distintas investigaciones que apuntaban a que la mujer, que en ese momento tenía 31 años, era una pieza clave en aquella conspiración y no la simple joven inocente que aseguraba ser. Por eso, mientras se movía libremente entre México y Estados Unidos, fue detenida a pocos minutos de abordar un vuelo en Washington, dentro del Aeropuerto Internacional Dulles. La suerte parecía haberse acabado para ella. ¿O no? Durante 2 años y medio, Emma Coronel debió cambiar su vida de lujos por una existencia bastante más gris en una prisión federal de los Estados Unidos. Aparte de comprobarse su rol activo en las fugas del Chapo, se la encontró culpable de haber participado en el imperio criminal multimillonario de su marido, tanto en cargos de narcotráfico como de lavado de dinero. Sin embargo, ninguno de esos delitos alcanzó para retenerla presa demasiado tiempo, y en septiembre de 2023, el Buró Federal de Prisiones anunció que acababa de ser liberada. En verdad, Emma se había declarado culpable de los cargos por los que la acusaban, con el objetivo de obtener una pena menor. Se trataba de una estrategia legal habitual en estos casos, y que para Emma fue clave para reducir al mínimo su condena.
Durante su juicio, había quedado claro que buscaba obtener la empatía de un público que siguió con mucha atención el juicio en su contra. De hecho, Emma tomó la palabra en una de las últimas audiencias y aseguró estar verdaderamente arrepentida de lo que había hecho. Con un ensayado discurso, pidió perdón al pueblo estadounidense por haber causado tantos daños. El Tribunal Federal del Distrito de Washington escuchó sus palabras y dictó condena. Pero el verdadero objetivo de Emma estaba cumplido. Había logrado captar la atención de un público masivo, ávido de conocer las historias ocultas de los narcotraficantes. Muchos ya veían en ella una futura celebridad que explotaría, en cuanto le fuera posible, su creciente popularidad. Entonces, tras pasar 2 años y medio en una prisión de Texas, fue trasladada a una casa de transición en el sur de Los Ángeles, paso previo a la libertad total. Ella, obediente y haciendo caso de todos los pasos que imponía su proceso de reinserción en la sociedad, consiguió que la declararan apta para volver a las calles. Fue en ese momento cuando comenzó la segunda fase del plan de Emma Coronel, un plan que sigue hasta ahora: relanzar su imagen como figura pública y sacar jugo a su turbulento romance con uno de los máximos narcos de los últimos años. Por entonces, muchas preguntas surgían en la opinión pública. Los años en prisión, tanto del Chapo como de Emma, ¿habían puesto fin a la relación? Ella siempre fue bastante esquiva con esa cuestión, probablemente más interesada en cultivar el misterio y la ambigüedad. Lo cierto es que en 2019, el Chapo ya había denunciado que no le permitían a Emma visitarlo, ni tampoco a él ver a sus hijas. Calificó la situación como una tortura, pero nunca quedó del todo claro cómo había evolucionado ese vínculo. Lejos de querer dejar atrás ese pasado, la nueva Emma, la Emma Coronel libre de culpa y cargos, se encargó de alimentar todos los rumores y así catapultarse a una nueva vida de lujos, pero ya con toda la atención de las redes puesta en ella misma. Había dejado de ser la esposa de para tener un nombre propio. Podía, por fin, autoproclamarse influencer. Emma dio sus primeras señales de querer convertirse en una celebridad cuando aceptó participar en el reality show de la cadena televisiva VH1, Cartel Crew, en 2019, poco antes de su caída en prisión. Como el título del programa adelantaba, se buscaba retratar el día a día de familias ligadas al narcotráfico. En esa oportunidad, Emma compartió pantalla con otros controvertidos personajes que también vivieron de cerca el mundo narco, pero sin meterse de lleno en el negocio. De hecho, su participación en el programa fue a bordo de un yate de lujo junto a Michael Blanco, hijo de Griselda Blanco. Aquella mujer, vista por muchos como la más poderosa de Lampa y apodada la madrina de la cocaína, inspiró una idea muy clara sobre las mujeres ligadas a estas mafias. Y eso se convirtió en un fenómeno que fue creciendo más y más. El interés popular y el morbo en torno a las mujeres que formaron parte directa o indirecta de las redes del tráfico allanó el camino para que Emma construyera también su propia historia. En el capítulo que contó con su participación, Emma charló animadamente con Michael sobre el peso que implicaba estar ligados a líderes narco. También afirmó que muchas veces la sociedad lo juzgaba injustamente, a pesar de que, según ella, eran personas normales. Más tarde, como vimos, terminaría detenida por delitos similares a los de su esposo, por lo que se podría decir que sus frases en esa intervención no envejecieron precisamente bien. Pero su paso por Cartel Crew fue solo un primer paso. Después de salir en libertad, Emma comenzó a barajar opciones para refundar su nombre y nuevamente se cruzó en su camino el ofrecimiento de ser parte de un reality. En agosto de 2024, terminó rechazando la posibilidad de sumarse al elenco de un programa en la línea de La Casa de los Famosos. Sin embargo, no fue ningún dilema ético lo que frenó su decisión. Ella misma lo explicó claramente. La idea de estar en una casa encerrada y conviviendo con otras personas
no la tentaba para nada, ni siquiera por un pago millonario. Según decía, estar recluida le recordaba demasiado a su paso por la cárcel, y estaba convencida de que su nuevo camino debía estar en otro lugar. Para ello, las redes sociales le vinieron como anillo al dedo. ¿Qué mejor lugar que Internet para mostrarse al mundo tal y como ella quería que la vieran? Si iba a tomar las riendas de su imagen, podía hacerlo construyendo exactamente la narrativa que esperaba difundir. Fue justamente en su cuenta de Instagram donde lanzó un mensaje que por un momento pudo entenderse como una revelación importante. Ocurre que en noviembre de 2024, la mujer publicó una foto en la que se la veía con un largo vestido blanco y apoyada en una pared con una mirada soñadora. Decidió acompañar la imagen con una canción de Shakira, cuyo título resultaba sugerente: Soltera. Al instante se iniciaron todo tipo de especulaciones, que la mujer fue negando. Una ya no puede ser fan de la Shakira. Se excusó junto a varios emojis y dando a entender que la elección de la canción era simplemente por un gusto musical. El efecto, de todas formas, lo había conseguido. Otra vez, todo el mundo hablaba de ella. Apoyándose en su pasado como modelo, Emma busca explotar de lleno su belleza física y potenciarse como figura pública relacionada a la moda, el glamour y la vida de lujo. Reinventada como empresaria exitosa e influencer que agrupa miles de seguidores en sus cuentas de Instagram y TikTok, la mujer está tras la meta de limpiar su imagen y brillar con luz propia. Sin embargo, el pasado todavía la persigue. Muchos se preguntan realmente de qué vive, cuál es el origen de las riquezas que muestra públicamente y qué contacto tiene actualmente con el mundo narco. En particular, con los hijos de su esposo. Fuera de toda especulación, sí es cierto que la diseñadora April Black Diamond la eligió para que vistiera una de sus prendas durante el Fashion Week de Milán 2024. Incluso dejó la puerta abierta a propuestas aún más osadas. En octubre de ese año, respondió una ronda de preguntas de su casi 500.000 de seguidores y llamó la atención lo esquiva que fue ante una de las consultas más osadas. Alguien le sugirió que abriera una cuenta de OnlyFans para compartir contenido pago para adultos, a lo que Emma solo respondió con risas. ¿Acaso piensa dar también ese paso y terminar de explotar la fascinación que su figura genera en un sector para nada reducido del público? El pasado turbulento del narcotráfico no parece molestarla en absoluto, sino ser un trampolín para lo que la espera. De todas formas, estando ya libre y aparentemente alejada del círculo que la empujó a prisión, ¿quién podrá detenerla ahora? ¿Y qué opinas de este compilado? Si te gustó, también puedes mirar este y este. También suscríbete, deja tu like y comentario. Nos vemos en la próxima.